Cartografías. Viajes por correspondencia. Con Laura Piñero. Arrancamos una nueva entrega de Cartografías que hoy vamos a dedicar a la risa. So, does he have a hump and a hairpiece? Al sentido del humor, a la ironía, al sarcasmo. Es un tío que entra a la mili y le dice al sargento, dice, ¿usted qué alega? Mi sargento, yo cuando como jamón me vuelvo verde. A reconocer el trabajo de profesionales del género, pero también a los que nos hacen reír sin pretenderlo. Oigo risas. A través de cartas comprobaremos cómo el humor ha sido y es una herramienta de creadores, pensadores, escritores, filósofos, y cómo, más allá de su función recreativa, tiene una dimensión psicológica, social y política. Reírnos no solo proporciona alivio, también es una poderosa forma de crítica y resistencia. Mi padre decía que no había nada de lo que no pudiéramos reírnos. Hasta que estalló la guerra. Justo cuando peor me venía. Lo malo de la guerra es que uno no sabe bien ni cuándo, ni dónde, ni nada. No te avisan con tiempo de las cosas. El psicoanalista Sigmund Freud afirmaba que el chiste es una válvula de escape del inconsciente que permite liberar tensiones reprimidas. La comunicación, la verdad, está sobrevalorada. La palabra en general, tampoco es para tanto. No hace falta saber hablar para triunfar en la vida. Mira el tricicle o Fernando Hierro. Durante siglos se cuestionó si las mujeres podían o debían hacer humor. Frente a ese prejuicio, muchas utilizaron la ironía como respuesta. Y la escritora y guionista estadounidense Nora Ephron escribió: humor es simplemente otra manera de decir la verdad. Ellas y ellos son algunos de los protagonistas de hoy, aunque ya advertimos que tendremos un gran protagonista al final del programa. Un homenaje al actor y humorista Groucho Marx y sus corresponsales. El futuro de Fridonia depende de usted. Prométame que seguirá fielmente los pasos de mi marido. ¿Qué les parece? No llevo ni 5 minutos en el cargo y ya se me está insinuando. Comenzamos. Hello, Daddy. This is Nurse Dolly. Mighty glad you're back where you've been now. Para empezar, hagamos una recopilación de cartas de diferentes personalidades que han utilizado el formato para hacer sonreír a su interlocutor, como hacía el escritor británico Roald Dahl, conocido mundialmente por sus inolvidables libros infantiles como Charlie y la fábrica de chocolate o Matilda. Todas las mañanas el hermano mayor de Matilda, Michael, se iba al instituto. Su padre se iba a trabajar vendiendo coches usados a un precio injusto y su madre se iba a jugar al bingo. Hay sopa en la cocina. Si tienes hambre, caliéntatela. Matilda se quedaba sola. Y eso le gustaba. Su estilo se caracteriza por la imaginación desbordante, el humor negro, los giros inesperados y una mirada crítica hacia el mundo. Antes de dedicarse por completo a la escritura, Dahl fue piloto de la Real Fuerza Aérea Británica durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajó como agente encubierto del Servicio de Inteligencia Exterior británico para espiar a Estados Unidos, y en su tiempo libre, uno de sus pasatiempos favoritos era compartir cartas con su querida madre que han llegado hasta nuestros días porque las conservó como un tesoro. Querida mamá, la semana pasada un amigo mío se fue de permiso y me dejó a cargo de su enorme bulldog marrón llamado Winston. Por la mañana lo llevé a la embajada y lo dejé sentado en mi oficina, pero se tiraba pedos continuamente. Una vez lo hizo mientras yo le dictaba a la secretaria y tuve que echarlo en el acto para que ella no pensara que era yo. Esa noche cené con el príncipe heredero en la embajada de Noruega. Después de la cena dije que tendría que salir a pasear a Winston. Todos dijeron: «Traedlo». Yo dije: «Se tira pedos y no tiene ningún respeto por la realeza». Solo se tiró un pedo allí y pensaron que había sido el embajador noruego, así que no hubo problema.
Mucho amor para todos. Roald. En España, su correspondencia está publicada por Gato Pardo Ediciones y muchas destacan por su sentido del humor. Su madre, Sophie, quedó viuda cuando Roald tenía apenas 3 años, pero decidió no regresar a Noruega, de donde eran originarios, y quedarse en Gales para cumplir el deseo de su esposo fallecido, que sus hijos recibieran una educación británica. A lo largo de su vida, Dal mantuvo una relación muy estrecha con ella. Heredó el amor por las historias que solía contarles desde muy pequeños. ¿No sería fantástico, Charlie, abrir una chocolatina y encontrarte un billete dorado dentro? Claro, pero yo solo tengo una chocolatina al año, por mi cumpleaños, que es la semana que viene. Tienes tantas posibilidades como cualquier otro niño. Pamplinas. Su sentido del humor nos conecta con el de otros 2 escritores y sus respectivas correspondencias. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey. Uno es el irlandés James Joyce, que a priori era visto como un intelectual intenso, exigente y obsesionado con el lenguaje. Pero resulta que tenía un gran sentido del humor, aunque muy particular, irónico, agudo, a veces oscuro y muy intelectual. Y en una de sus cartas, recogidas por la editorial Páginas de Espuma, escuchamos cómo se toma con humor los rumores que existían sobre su figura. Puede hacerse una buena colección de leyendas sobre mi persona. Aquí van algunas. Mi familia en Dublín cree que me enriquecí en Suiza durante la guerra haciendo trabajos de espionaje para ambos bandos. Hicieron circular el rumor, hoy firmemente asentado, de que había caído en las garras de la cocaína. El rumor general en Dublín era, hasta que el prospecto de Ulises lo frenó, que ya no podía escribir más. Había sufrido un colapso y agonizaba en algún punto de Nueva York. Un hombre de Liverpool me dijo que había oído que yo era propietario de varias salas de cine a lo largo y ancho de toda Suiza. El señor Lewis me contó que le habían dicho que yo era un loco que portaba siempre 4 relojes y que rara vez hablaba, si no era para preguntar la hora. Una mujer aquí inventó el rumor de que soy extremadamente perezoso y que nunca hago o termino nada. Calculo que debo de haber invertido cerca de 20.000 horas en escribir Ulises. Probablemente la única verdad es que soy una persona de lo más corriente, inmerecedora de tan imaginativos retratos. Going out so I can sleep. Better the blues, the better they'll keep. I'll never get out of these blues alive. Never get out of these blues. El polémico escritor Charles Bukowski se agarraba a su humor ácido, cínico y vulgar para sobrevivir y defenderse de las críticas, con una risa que a menudo nacía del absurdo, el fracaso o la miseria cotidiana. Se burlaba de sí mismo como borracho, perdedor o escritor fracasado. Seguramente quienes conectan con su sentido del humor lo hacen porque pinta una verdad tan cruda que no queda más remedio que reír. Nunca escribo por la mañana, no me levanto por la mañana, bebo por la noche, intento quedarme en la cama hasta las 12, es decir, el mediodía. Normalmente, si tengo que levantarme más temprano, no me siento bien en todo el día. Miro si marca a las 12, me levanto y empiezo mi día. Como algo y después de despertarme suelo correr directo al hipódromo. Apuesto a las carreras. Luego vuelvo y Linda cocina algo y charlamos un rato. Comemos y tomamos unas copas. Luego subo con un par de botellas y escribo, empezando sobre las 9:30 y hasta la 1:30, o las 2:30 de la noche, y ya está.
curioso cómo alguien puede parecernos serio o divertido en un primer momento y luego en privado mostrarnos una cara completamente distinta. Sucede con Virginia Woolf, autora asociada a la profundidad y al drama existencial. The splendid word incarnadine, for example. Who can use that without remembering multitudinous seas? Pero Virginia era muy graciosa. Tenía un sentido del humor fino, irónico, inteligente, y lo usaba tanto en su escritura como en su vida social. Se reía de sí misma, del sistema literario y de las normas impuestas a las mujeres con una elegancia feroz. Queridísimo Leonard, veamos los hechos primero. Tengo los dedos tan fríos que apenas puedo escribir. Las obvias ventajas del matrimonio se interponen en mi camino. Me digo a mí misma, de cualquier modo serás muy feliz con él. Y te hará compañía, te dará hijos y una vida agitada. Pero entonces me digo, por Dios, no voy a tomar el matrimonio como si fuera una profesión. Y entonces, por supuesto, me enojo a veces contra la fuerza de tu deseo. Y además, soy terriblemente inestable. Cambio de humor a cada rato sin ningún motivo. Pero creo que influye en el puro esfuerzo y el cansancio físico. Lo único que puedo decir es que a pesar de esos sentimientos que se persiguen el uno al otro el día entero, cuando estoy contigo, hay un sentimiento que es permanente, que sigue creciendo. Y ella nos conecta con una de nuestras grandes escritoras, Gloria Fuertes. Gloria tenía un gran sentido del humor que manifestaba en privado, en sus escritos e intervenciones públicas. Nota autobiográfica. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer. A los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro. A los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores. No digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina. Era ingeniosa, irónica, mordaz. Hablaba de guerra, pobreza, desigualdad y de machismo con un tono que parecía ingenuo, pero no lo era. En sus cartas todo está también muy presente. Lo vemos en esta misiva que escribió a su querida amiga Matilde cuando vivió en Estados Unidos y dio clases de español en diferentes universidades. Querida Matilde, viva Madrid, que es mi pueblo, y viva nuestra comisión. Perdóname si no te he escrito antes, en cambio te he recordado mucho y esperé para escribirte a estar instalada en mi universidad y conocer la experiencia de Yo Teacher. Pues sí, otra nueva profesión que estaba inédita en mí ha surgido. Dicen que doy bien las clases. Figúrate cómo estaré de contenta. En el avioncito, aunque no hubo novedad, pasé más miedo que 7 viejas, pues llegó, como cualquier tren de Arganda, con 2 horas de retraso a New York, porque tuvo que parar en todas las estaciones, Lisboa y Azores. Por cierto que, ahora en serio, te adelanto con mucha anticipación que quiero volver en barco. Toma nota, por favor, tú que eres una hada ahí, y espero que pueda ser ese cambio de avión Iberia a una línea por barco. Además, quiero tener las 2 experiencias. Ya sé que es una tontería y una paletada, pero hija, es casi la única tontería que poseo. Mieditis a los vuelos. El tal miedo se me pasó nada más pisar New York al ver esa maravillosa ciudad, fabulosa, y ese trajín de millones de seres de todos los colores, razas y religiones. Empecé a abrir la boca, no de aburrimiento, de admiración, y aún no la he cerrado. Sí, Matilde, sí, me gusta América, más de lo que creía. En esta simpática universidad parece que he caído de pie. Pido a Dios que me ayude a sostener esa postura. Procuro y procuraré trabajar y enseñar lo mejor posible. Es decir, volcarme, vamos. Los 2 o 3 primeros días, en Bucknell, tuve un amago de homesick, pero miré bien desde mi ventana a estos miles de muchachos, escuché sus risas y me dije, Gloria, aquí es pecado estar triste. Tengo clases todos los días, 2 clases, una de principiantes,
que no saben ni jota, y otra que ya saben. Con esa trabajo muy bien, y con la de principiantes sudo, pero marcho. Algunas clases empiezan a las 8 de la mañana. Caray, cómo madruga esta gente, y qué poco cena. Me he adaptado al tipo de comidas diferentes, pero lo que más me choca son las horas. Cenamos a las 6 de la tarde, hora americana, pero como yo continúo acostándome a la hora española, 12 o la 1 de la madrugada, pues a esas alturas tengo un hambre que no diviso. Por lo que veo y he experimentado, tengo la sensación de que América es un país rico donde todo el mundo se acuesta sin cenar. También echo de menos el vasito de tinto con sifón que ayuda a la digestión durante las comidas, como buena madrileña. Pero aparte de estas pequeñas cosas físicas, y por lo tanto sin importancia, me encuentro very happy almost, happilísima. Para ti, Matilde, mis mejores deseos con un fuerte y cariñoso abrazo. Tu amiga, Gloria. Such an easy question. Why can't I get an answer? Tell me, will you or won't you give me such an easy question? Why can't I get an answer? También solemos tender de manera más o menos consciente a poner etiquetas a las personas en base a su profesión. Por ejemplo, es fácil imaginar que alguien que compuso obras tan solemnes como las de Amadeus Mozart debía ser una persona seria. Y sin embargo, fue todo lo contrario. Era desenfadado, juguetón, a veces irrespetuoso, y también llevó el humor a la música. Hay cartas de su padre, Leopold, donde le ruega que se comporte de forma más apropiada, pero él nunca se deshizo de su espontaneidad infantil, lo que no restó profesionalidad a su trabajo. En muchas cartas, especialmente a su prima Marianne, resulta muy escatológico. Queridísima, te deseo buenas noches. Duerme tranquila y trata de besarte el trasero. Mañana hablaremos de cosas raras y sensuales. Ay, mi culo arde como el fuego. Te voy a contar una triste historia que acaba de pasar en este preciso instante mientras te escribía. Oigo un ruido en la calle. Me levanto, voy a la ventana y no oigo nada. Siento entonces un fuerte olor. Por donde voy apesta. Al final mamá me dice: ¿qué es esto, hijo? ¿Has dejado escapar un...? No, mamá. Sí, claro que sí. Quiero tener la conciencia tranquila. Me meto un dedo en el culo, me lo llevo a mi nariz y ecce probatum est. Mamá tenía razón. Ahora, adiós. Te duermes y los focos de los municipales parecen una luna. Se encienden de capó el fuego artificiales parecen luces de un hotel. Si en tu cuello pinta los lunares sería la osa mayor. Quiero llegar a mesa puesta, papi, cuando la noche se estremezca al fin. Y regresamos a ese antiguo prejuicio de que las mujeres no podían o no debían ser graciosas, que era una mezcla de sexismo cultural, control social y miedo al poder del humor. Las mujeres durante siglos fueron educadas para callar y obedecer, eran el blanco de los chistes y se creía que una mujer graciosa era poco femenina. Y sí que muchas utilizaron el sentido del humor para comunicarse o retratar la sociedad, como Madame de Sévigné, una aristócrata que describió con humor ácido el París previo a la Revolución Francesa en su epistolario privado, publicado en España por la editorial Periférica. Tengo que contaros una historieta que es muy cierta y que os va a divertir. Desde hace poco el rey se ha puesto a hacer versos. Saint Aignan y Danjou le enseñan cómo hay que hacerlo. El otro día compuso un pequeño madrigal que él mismo no encontraba demasiado logrado. Una mañana le dijo al mariscal de Grammont: leed, os lo ruego, este pequeño madrigal y decidme si alguna vez habéis visto algo tan impertinente. Como la gente sabe que me he aficionado a los versos, me los traen de todos los colores. El mariscal, tras haber leído, le dijo al rey: Señor, vuestra majestad juzga divinamente bien en todas las cosas. Es cierto que este es el madrigal más bobo y más ridículo que he leído en mi vida. El rey se echó a reír y le dijo: ¿no es verdad que quien lo ha escrito es un necio? Señor, no hay manera de darle otro nombre.
Qué bien, dijo el rey. Me complace que hayáis opinado con tanta sinceridad. Lo he hecho yo. Ah, señor, qué traición. Devuélvamelo, su majestad. Lo he leído muy deprisa. No, señor mariscal. Los primeros sentimientos son siempre los más naturales. El rey se rió con ganas de la anécdota y todo el mundo encuentra que es la más cruel mezquindad que puede hacérsele a un viejo cortesano. Por mi parte, pues me gusta hacer reflexiones, querría que el rey consagrara alguna a este incidente y que le sirviera para juzgar lo lejos que está de conocer la verdad. Y ahora vamos a profundizar en casos de cartas ingeniosas de creadores que utilizaron el humor y la ironía para llamar la atención de su corresponsal. En 1974, un jovencísimo Tom Hanks envió esta carta al director George Roy Hill, que acababa de recibir un Oscar por Dos hombres y un destino. Tom ya quería ser actor y se permitió la confianza en su misiva porque estudiaba en el mismo instituto que sus sobrinos. Aún no lo sabía, pero pronto podría hacer sus primeros papeles como actor y terminaría trabajando con este director. Ya sé lo que estará pensando, ¿y este crío quién es? Y entiendo que no confía en nadie. Fuera de mi instituto, nadie ha ido a hablar de mí. Físicamente no destaco. Podemos plantearlo así. Estoy sentado en un taburete de un puesto de bocadillos. Me ve usted, se fija en mí y patapum, soy una estrella. También podríamos hacerlo de otra manera. Una mañana me cuelo en su despacho. Usted, para quitarme de encima, me da un papel. Salgo en su película y cuando el actor estrella se rompe la pierna en un accidente, me pone a mí de manera arbitraria en su sitio y patapum, soy una estrella. A mí me va bien cualquiera de estos planes, pero que quede clara una cosa, señor Hill. No quiero ser una superestrella de Hollywood de esas que traen locas a las chicas, sino un simple chico americano al que le ha tocado la lotería. Tiene un Porsche y llama Bob a Robert Redford. En 1965, Sol Lewitt, destacado artista minimalista, envió una larga carta escrita a mano a su compañera Eva Hess, que experimentaba un complicado bloqueo creativo. Sus palabras mezclan afecto, firmeza, humor y sabiduría. Querida Eva, ha pasado casi un mes desde que me escribiste y posiblemente hayas superado tu estado de ánimo, aunque lo dudo. Odias cada minuto. No lo hagas. Aprende a decirle que te jodan al mundo de vez en cuando. Tienes todo el derecho a hacerlo. Deja de pensar, preocuparte, dudar, rascarte, murmurar, refunfuñar, humillarte, divagar, apostar, gemir, meterte el dedo en la nariz, en el culo, meterte los dedos en los ojos, dar pequeños pasos, rascarte la espalda, dañarte. Basta, simplemente. No te preocupes de si mola, hazlo cutre a tu manera. Y deja de preocuparte por cosas grandes y profundas como decir sobre el sentido de la vida. Debes practicar ser estúpida, tonta, irreflexiva, vacía. En ese momento serás capaz de hacer. La carta cambió totalmente el ánimo de su amiga, que siguió sus consejos y terminó creando la escultura más ridícula de su vida, que relanzó su carrera.
sun. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Acudir al humor puede ayudarnos a dar una mala noticia y a causar menos daño. En el mundo de las publicaciones, los editores suelen recibir decenas de propuestas de artículos o colaboraciones. La mayoría son rechazadas. Ante esto, el editor del Portland Magazine, Brian Doyle, ideó esta carta con una original respuesta estándar. En vez de ofrecer razones vagas, la misiva reconocía el esfuerzo emocional y artístico del remitente. Gracias por su encantador y considerado envío a la revista, que nos tememos va a tener que rechazar por todo tipo de razones. El clima es lúgubre, nos duele la espalda, hemos visto demasiados gatos hoy. Hay una dulce incoherencia y egocentrismo en tu pieza que encontramos atractiva, pero hemos publicado demasiados de lo mismo en los últimos años. ¿Mencionamos la húmeda melancolía del clima? Gastamos demasiado dinero recientemente en un diseño gráfico tonto y ahora debemos recortar el presupuesto para contar historias. Una tía nuestra necesita una séptima cadera nueva y alguien dejó la cosa del papel higiénico vacía otra vez. No duden en enviarnos cualquier cosa que consideren que encaje en estas páginas. Y gracias por considerar nuestra revista para su trabajo. Es un honor. En 1955, Charles M. Schulz, creador de Peanuts, la tira cómica protagonizada por Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus y otros, introdujo brevemente a un personaje llamado Charlotte Brown. Esta niña era una versión más ruidosa, extrovertida y obstinada que el resto del elenco, lo que rompía un poco con el tono melancólico que caracterizaba la serie. El personaje era intencionalmente irritante, casi una parodia de la sociedad actual. Un tiempo después de su introducción, una joven lectora llamada Elizabeth escribió una carta al ilustrador expresando su disgusto por el personaje. Decía que no la soportaba y sugería que fuera eliminado de la tira. Schulz, famoso por su sentido del humor, le respondió directamente por carta. Estimada señorita, acepto tu sugerencia sobre Charlotte Brown y finalmente la descartaré. Si vuelve a aparecer, será en tiras que ya estaban terminadas antes de recibir tu carta o porque alguien escribe diciendo que le gusta. Recuerda, sin embargo, que tú y tus amigos cargarán con la muerte de una niña inocente. ¿Estás preparada para aceptar tal responsabilidad? Gracias por reescribir y espero que los futuros lanzamientos sean de tu agrado. Aceptaba eliminar al personaje, pero con una advertencia muy peculiar y adjuntaba una viñeta donde se veía a Charlotte con un hacha incrustada en su cabeza. La carta y el dibujo se conservan en un museo de Estados Unidos. Y otro caso de carta de este tipo lo tenemos en una que firmó en 1898 un directivo llamado John Bruce. Decidió escribir un manifiesto para todos los equipos de las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos con el objetivo de erradicar el lenguaje obsceno en las competiciones deportivas. Utilizó un enfoque sarcástico e hiperbólico y las mismas palabrotas que quería erradicar. Lo hizo para que los lectores se dieran cuenta del poder de sus palabras. Durante la temporada del campeonato de 1897, con las gradas repletas de aficionados, un caballero sentado en la primera fila, cerca del banquillo, preguntó a uno de los jugadores visitantes quién lanzaría. El jugador respondió: «Vete a la mierda». Un lenguaje tan brutal como hijo, cabrón come penes, perro lamiculos, bésame
y muchos otros términos repugnantes, se emplea con frecuencia por parte de los jugadores para intimidar en el campo de juego, ya sea por el lenguaje citado anteriormente o alguna otra invención indecente. La Liga se compromete a eliminarlo del campo de juego. El memorando contenía tantos improperios que no se envió por correo postal y se entregó en mano a cada uno de los mal hablados jugadores. Aunque no todos los equipos tomaron medidas, el gesto sentó un precedente sobre la conducta en el deporte profesional. De hecho, su preocupación anticipaba muchas de las normas de comportamiento y códigos de ética que más adelante serían establecidos en las ligas deportivas. Como adelantábamos al inicio, esta segunda parte del programa va a estar dedicada a uno de los grandes emperadores del humor del siglo XX, a Julius Henry Marx, más conocido como Groucho Marx. Brilló tanto en su carrera en solitario como junto a sus célebres hermanos en el grupo cómico Los Hermanos Marx. ¿Quieres hacer el favor de no ir gritando mi nombre por todo el comedor? Yo no grito el tuyo. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. El enemigo ha capturado las colinas 7 y 8 dejando a 13 palurdos sin trabajo. 2 francotiradores han puesto un huevo en nuestro nido de ametralladoras. Envíen refuerzos, pero no nos los cobren. Un mensaje del frente, señor. Estoy harto de mensajes del frente. ¿Nunca recibimos mensajes de los lados? Yo le doy la bienvenida con los brazos abiertos. Sí, ¿y hasta qué hora los tiene abiertos? Se puede ir en taxi. Si no consigue uno, se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto. Pero además de su talento sobre el escenario y en la pantalla, Groucho fue un apasionado escritor de cartas. Le encantaba enviar y recibir correspondencia. Confidential Magazine. Muy señores míos, si siguen ustedes publicando artículos difamatorios contra mí, me veré obligado a cancelar mi suscripción. Sinceramente, Groucho Marx. Escribía muchas de las misivas de madrugada, aquejado por un insomnio crónico que arrastraba desde el crack del 29, cuando perdió todos sus ahorros. En esas noches de desvelo, entre bromas telefónicas que solía hacer a sus conocidos, nacieron cientos de cartas que hoy forman parte de un valioso archivo publicado en España por Anagrama. Recibida su carta e inmediatamente quemada. Prefiero que los extraños no husmeen mi correspondencia. Lo discutiría con detalle, pero mi secretaria tiene una cita dentro de 5 minutos. Conmigo. Cuando una editorial le propuso publicarlas por primera vez, se negó. Sin embargo, cambió de opinión gracias a una generosa compensación económica y sobre todo a la propuesta en paralelo de conservarlas en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos junto a la correspondencia de otros personajes ilustres. Esta idea le emocionó profundamente. Recordemos que Groucho procedía de una familia humilde de inmigrantes judíos alemanes y tuvo que abandonar los estudios muy joven. Su madre, actriz de variedades, introdujo a sus hijos en el mundo del espectáculo desde temprana edad, dando origen a la leyenda de los hermanos Marx. La primera carta incluida en este libro está fechada en 1942, cuando los hermanos ya habían conquistado Hollywood con éxitos como Una noche en la ópera. Es una carta dirigida a su hermano chico. Querido chico, mi productor de cine favorito estuvo cenando en casa la otra noche y cada año come de una forma más ruidosa. Cuando chupaba los huesos de pollo y roía su mazorca de maíz, se oía el ruido en varios kilómetros a la redonda. Mucha gente pensó que se trataba de un raid aéreo y empezó a echar las persianas y apagar las luces. Su correspondencia es una extensión natural de su ingenio cómico. Una de las más famosas es la que envió durante el rodaje de Una noche en Casablanca. En ella responde a una amenaza legal de los estudios Warner Brothers. Queridos Warner Brothers, no tenía la menor idea de que la ciudad de Casablanca pertenecía exclusivamente a los Warner Brothers. Parece ser que en 1471 Ferdinand Balboa Warner, su tatarabuelo, al buscar un atajo hacia la ciudad de Burbank, se tropezó con las costas de África y levantando su bastón, que más tarde cambió por un centenar de acciones en la bolsa, las denominó Casablanca. Sencillamente no comprendo su actitud. Aun cuando pensaran en la reposición de su película, estoy seguro de que el aficionado medio al cine aprendería oportunamente a distinguir entre Ingrid Bergman y Harpo. Ustedes reivindican su Casa Blanca y pretenden que nadie más pueda utilizar ese nombre sin su permiso. ¿Qué me dicen de Warner Brothers? ¿Es de su propiedad también?
Probablemente tengan ustedes derecho de utilizar el nombre de Warner, pero ¿y el de Brothers? Profesionalmente, nosotros éramos Brothers mucho antes que ustedes. Lo más divertido es que la productora no captó el tono humorístico de esta primera carta y siguió intercambiando mensajes con él como si fuera una negociación seria. Finalmente, el estudio desistió de la demanda y la película se estrenó sin problemas. No hay mucha correspondencia entre los hermanos porque, según se cuenta, pasaban tanto tiempo juntos que no sentían necesidad de escribirse. Sin embargo, Harpo Marx dejó algunas perlas memorables, entre ellas un telegrama de felicitación enviado a Kennedy y varias cartas cruzadas con Salvador Dalí, por quien sentía mucha admiración. Incluso trabajaron juntos en un guión que nunca llegó a rodarse y que permaneció olvidado en un cajón durante más de medio siglo. Congratulaciones. ¿Necesita un arpista en su gabinete? Mis mejores recuerdos a su mami y papi, Harpo Marx. Estimado Salvador Dalí, he recibido un telegrama de Jo Forrestal diciendo que usted está interesado en mí como víctima. Emocionado ante la idea, el rodaje actual acabará dentro de 6 semanas. Si viene al oeste, estaré encantado de ser pintarrajeado por usted. Tengo una contrapropuesta. ¿Posaría para mí mientras yo poso para usted? Feliz Año Nuevo, de un gran admirador de la persistencia de la memoria. Harpo, cuyo nombre real era Adolf, que cambió cuando Hitler llegó al poder, decidió dejar de hablar en público tras una crítica devastadora que aseguraba que perdía todo su carisma al abrir la boca. Se concentró en la música, era un virtuoso del arpa, como escuchamos de fondo, y en cultivar un personaje enteramente mudo, pero inolvidable. Groucho, más allá de su trabajo, se interesó por la política. Fue investigado por el FBI durante la caza de brujas en los años 50, aunque nunca fue acusado formalmente. Admiraba a Churchill, tenía buena relación con Truman y coleccionaba discursos políticos. También hablaba de ello en sus cartas, donde se mezclaban reflexiones sobre la actualidad con su afilado sentido del humor. Querido Goodman, mientras no hubo televisión, nadie conocía el calibre de los payasos que gobiernan el país. Resulta imposible observar a estos cabezas de besugo en acción con sus grotescos sombreros y sus globos sin experimentar la certeza de que estamos destinados a seguir el camino de Roma, Grecia y el music hall de la gran época. Comí con Truman en Kansas City y nos divertimos mucho. Estuvo muy gracioso. Refiriéndose a su discurso televisivo de la noche anterior, dijo: Groucho, cada una de las palabras que pronuncié eran la pura verdad. Esto, por supuesto, era una mentira. Pero ya que me ofrecían una comida gratis, no estaba dispuesto a discutir con él. It's the truth, it's actual. Everything is satisfactory. Durante una década presentó el concurso radiofónico y televisivo Apueste su vida, que lo convirtió en una figura muy popular en los hogares americanos. En sus cartas contaba cómo se negó a amañar el programa pese a las presiones para favorecer a veteranos de guerra y cómo irónicamente despidió a su director de orquesta acusado de comunismo, algo que años después reconoció como uno de los grandes errores de su vida. Everyone says I love you, but just what they say it for I never knew. It's just inviting trouble for the poor sucker who says I love you. Además de la política, tenía otras muchas pasiones. Tocaba la guitarra, montaba en bicicleta, jugaba al póker y disfrutaba de largas sobremesas con amigos o conocidos célebres como Chaplin. En una carta se burla de los miembros de su club de póker, escritores y guionistas, por faltar a las partidas con demasiada frecuencia. The days of wine and roses
Anoche cené con Chaplin en Dave Jason y estaba de excelente humor, cosa rara. Me dijo, entre otras cosas, que no es judío, pero que le gustaría serlo. Dijo que era en parte escocés, inglés y gitano, pero creo que no está muy seguro de lo que es. Tiene reputación de tacaño, pero yo siempre le he encontrado generoso, no solo con su dinero, sino con sus elogios. Piensa que soy maravilloso y dijo que envidia mi locuacidad y que le gustaría poder hablar en la pantalla tan deprisa como yo. Bien, basta de Chaplin y de mí. Caballeros, ostensiblemente el propósito inicial de nuestras reuniones del martes por la noche era el de ofrecernos a todos la oportunidad de vernos con mayor o menor regularidad e incidentalmente para jugar un poco al póker. Pero ahora que nuestro pequeño grupo se halla en un estado avanzado de deterioro, yo por mi parte quiero confesar que mi propósito al participar en el juego era el de ganar un mínimo semanal de $30 libres de impuestos. Me proporcionaba cobijo y leña, me vestía y alimentaba. En consecuencia, caballeros, como testimonio futuro de vuestra buena fe, me gustaría tener cierta garantía de que estaréis presentes cada semana, ya en forma de depósito de una suma sustancial, ya, si esto no es factible, dejando quizá como prenda alguna piececita valiosa de joyería. The lonely, the night discloses just a passing breeze. Siempre deseó ser reconocido como un gran escritor. Por eso, cuando aceptó publicar sus cartas, puso como condición que también se incluyeran las respuestas que recibía, muchas de intelectuales que intentaban estar a su altura. Una de las más destacadas es la de la novelista Elaine Dundee, que le responde con gran ingenio tras recibir una felicitación suya. Querido señor Mark, he llevado su carta a mi bolso durante 2 semanas, introduciéndola en las conversaciones con tanta habilidad que puedo exhibirla luego a mis amigos con un gesto triunfal. Muchísimas gracias por las cosas encantadoras que me dicen ella. ¿No tendrá por casualidad una foto suya, dedicada, tirada por ahí? Me encantaría de veras tener una. Estoy trabajando ahora en un libro, una comedia sobre una chica americana que trata de matar a un inglés de mediana edad. Como la primera, solo ligeramente autobiográfica. Y sé que en cierta forma su fotografía me ayudaría a mantener el tono justo y suave. Su correspondencia también refleja su lado más humano. Era un padre preocupado, como cualquiera, y se quejaba de que sus hijos no le respondieran. Hay un segundo libro que recoge sus cartas con su hija Miriam, con quien tuvo una relación complicada marcada por sus problemas de adicción. También destacan las misivas dirigidas a su hijo, Arthur, que fue tenista profesional y más tarde se convirtió en un reconocido guionista de televisión. Querido Arthur, centenares de personas con las que normalmente no hablaría corren hacia mí e inmediatamente empiezan una larga y complicada conversación explicando por qué ganaste o perdiste en el último torneo. Como tú sabes, estoy profundamente interesado en tus progresos deportivos, pero no hasta el punto de querer hablar de ellos 12 horas al día. Ahora, cuando alguien me pregunta cómo te va en cualquier torneo en el que puedas participar, digo, ¿no lo sabe? Ha dejado el tenis y ha empezado con el squash. Cogí el periódico el martes por la mañana. Lo abrí nerviosamente por la sección de deportes y leí que había sido eliminado por Gilbert Hunt. Bueno, así es la vida. A medida que avances por ella encontrarás toda suerte de esos pequeños pero desagradables disgustos y o bien aprenderás a acostumbrarte a ellos o poco a poco te volverás loco. Groucho se casó 3 veces y sus cartas están repletas de referencias a mujeres. En una comenta con un amigo su enamoramiento por una misteriosa joven a la que llama la Dama Run Run, que seguramente era Erin Fleming, su última pareja, 51 años menor que él. Erin fue primero su secretaria, luego su representante y le ayudó a relanzar su imagen pública en sus últimos años. Tras la muerte de Groucho, en 1977 surgieron acusaciones contra ella de varios amigos y familiares del actor que la acusaban de haberlo manipulado emocional y económicamente durante su vejez. Pero no nos quedemos con sensaciones agridulces. Querido Woody,
Un amigo desempleado me dijo que estás decepcionado, o molesto, o feliz, o borracho por no haberte respondido a la carta que me escribiste hace algunos años. Tu obra espero que todavía esté para cuando yo llegue a Nueva York durante la primera o segunda semana de abril. Debe ser terriblemente molesto para los críticos que, si mal no recuerdo, dijeron que no irían a verla porque es demasiado divertida. La moraleja es, no escribas una comedia que haga reír al público. Groucho sigue inspirando a generaciones de humoristas y escritores. En España lo citan nombres como Maruja Torres, Joaquín Reyes, Cansado, Juan Carlos Ortega o Andreu Buenafuente, quien llegó a interpretarlo en la Gala de los Goya de 2019 y en varios monólogos de su programa Leitmotiv. Esto lo entendería hasta un niño de 5 años. ¡Que entre un niño de 5 años! ¿Ha venido Bayona? Las elecciones en España son muy educativas. Cada vez que alguien habla de ellas, la gente se va a otra habitación y pone Sálvame Deluxe. Otros se fueron antes, se fueron a Panamá. En El País, en 2007, les plantearon a algunos de ellos un ejercicio precioso, escribir una lista de cosas que le dirían al maestro del humor. Esto escribió Maruja Torres. My man don't love me. He treats me oh so mean. Uno de mis sueños predilectos es aquel en el que tú y yo, con pantuflas, nos sentamos en el sofá para ver televisión española internacional. En mi sueño, tú comentas el programa dedicado a glosar los bellos parajes de nuestra geografía, pero tampoco desdeñamos los espacios de cocina, ni los de bailes regionales. Tú agarras el sulfúrico y vas sirviéndome una copa tras otra. Perdonen que no me levante es un epitafio que se le ha atribuido falsamente. La frase que realmente pronunciaste: perdone, señora, que no me levante. Y quiero creer que te tengo debajo, muertos los dos de la risa. Y Joaquín Reyes contó que si le preguntaran quién le gustaría ser, si no fuera él mismo, obviamente, diría que Rupert Murdoch y un tipo tan cómico como Groucho Marx. Él y sus hermanos le conectan con su infancia cuando veía películas suyas por la tele. Groucho Marx es uno de los padres del humor occidental, por así decirlo. Alguien, desde luego, al que admiro muchísimo. Descubrí a los hermanos Marx, aparte de las películas, con un serial de abogados que escribió Groucho, y lo admiro muchísimo. Muy gracioso, ¿qué voy a decir? O sea, esta carta está compilada en un libro, en el libro de sus cartas, que, como tú decías, escribió un poco en personaje, quizás sospechando que se fueran a publicar, pero la gente que las recibía, desde luego, pues bueno, recibía una carta de Groucho donde básicamente pues se reía un poco del problema. Y me gusta mucho, he leído también su autobiografía, Groucho y yo, y Memoria de un amante sarnoso. Incluso tengo un vinilo de una actuación que hizo. Bueno. Muy gracioso. Está usted en peligro, su vida pende de un hilo. Mire cómo tiemblo. Le digo que le van a matar. ¿Cómo lo sabe? Se ha corrido la voz por el hotel, todos lo saben menos usted. Preferiría que me hubiesen advertido. No me importa que me asesinen, pero me molesta saberlo por un tipo como usted. Un tipo, ¿eh? Oiga, jefe, tal vez deseen sorprenderle. Bien, ¿cómo he de vestirme? Está usted muy guapo. Por el traje no ha de quedar. Lo que necesita usted es un buen guardaespaldas. Lo que necesito es un buen cuerpo. El que tengo ya no me gusta. Queridos Warner Brothers, al parecer hay más de una forma de conquistar una ciudad y de mantenerla bajo el dominio propio. Por ejemplo, hasta el momento en que pensamos en hacer esta película, no tenía la menor idea de que la ciudad de Casablanca perteneciera exclusivamente a los Warner Brothers. Parece ser que en 1471, Ferdinand Balboa Warner, su tatarabuelo,
Al buscar un atajo hacia la ciudad de Burbank, se tropezó con las costas de África y levantando su bastón, que más tarde cambió por un centenar de acciones en la bolsa, las denominó Casa Blanca. Sencillamente no comprendo su actitud. Aun cuando pensaran en la reposición de su película, estoy seguro de que el aficionado medio al cine aprendería oportunamente a distinguir entre Ingrid Bergman y Harpo. No sé si yo podría, pero desde luego me gustaría intentarlo. Ustedes reivindican su Casa Blanca y pretenden que nadie más pueda utilizar este nombre sin su permiso. ¿Qué me dicen de Warner Brothers? ¿Es de su propiedad también? Probablemente tengan ustedes el derecho de utilizar el nombre de Warner, pero ¿y el de Brothers? Profesionalmente nosotros éramos brothers mucho antes de que ustedes. E incluso antes de nosotros ha habido otros brothers. Los Smith Brothers, los Karamazov Brothers. Hablemos ahora del estudio Burbank. Creo que es esto lo que ustedes, brothers, llaman su cuartel general. El viejo Burbank ha desaparecido. Quizás se acuerden de él. Era un hombre muy hábil con la huerta. Esto es una simple conjetura, desde luego, pero quién sabe. Quizá a los supervivientes de Burbank no les haga demasiado felices que una fábrica que produce películas a destajo se haya instalado en su ciudad, se haya apropiado del nombre de Burbank y lo utilice como presentaciones de sus films. Es posible incluso que la familia Burbank esté más orgullosa de las patatas producidas por el viejo Burbank que del hecho de que de su estudio salga Casa Blanca. Todo esto parece acabar en una diatriba más bien amarga, pero les aseguro que no es esta mi intención. Me gustan los Warner. Algunos de mis mejores amigos están en Warner Brothers. Es posible incluso que cometa una injusticia y que ustedes mismos no sepan nada en absoluto sobre la actitud de este pseudo Warner que nos escribe. No me sorprendería nada descubrir que los jefes del departamento jurídico desconocen esta absurda contienda, puesto que conozco a muchos de ellos y son unos tipos estupendos de pelo negro y rizado, traje cruzado y con un amor al prójimo que no tendría ni el más santo de todos los santos. Tengo la sospecha de que este intento de impedirnos la utilización del título es la brillante idea de algún picapleitos con hocico de hurón que esté haciendo un breve aprendizaje en su departamento jurídico. Conozco bien al tipo recién salido de la Facultad de Derecho, sediento de éxito y demasiado ambicioso para seguir las leyes de la promoción natural. Probablemente ese siniestro abogaducho habrá aguijoneado a sus representantes legales, muchos de los cuales son unos tipos estupendos de pelo negro y rizado, traje cruzado, etc., para que traten de impedírnoslo. No se saldrá con la suya. Pelearemos con él hasta el Tribunal Supremo. Ningún aventurero legal con la cara tiznada va a causar animosidad entre los Warner y los Marx. Todos somos hermanos debajo de nuestro pellejo y seguiremos siendo amigos hasta que el último rollo de A Night in Casablanca esté metido en su bobina. Sinceramente, Groucho Marx. Con la voz de Joaquín Reyes y la lectura de la carta más célebre de Groucho que nos regaló en el especial que emitimos desde el Ateneo de Madrid, llegamos al final de este viaje. Pueden escucharlo completo en cadenaser.com y en todas las plataformas, junto con el resto de nuestros programas. Ojalá hayan disfrutado un poco de este recorrido por ese patrimonio inmaterial que es el humor. Y si no logramos hacerles reír a carcajadas, al menos esperamos haberles sacado una sonrisa. Hasta la próxima semana. Cartagrafías con Laura Piñero. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, yes I want you so bad. Honey, I want you. My father slept
true love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you.